Y paso a presentarle de uno en uno, el que es el primer podcast de la historia de Paradisers donde acuden más marqueteros todavía. Si no fuéramos pocos, traemos hoy a gente de fuera que además trabajan en agencia y cada una con un perfil diferente tanto de servicios como de clientes. Pero que nos lo cuenten ellos. Empiezo por Miguel Sanz, amigo de la casa. Me gusta decir siempre mucho lo de amigo de la casa porque suena como que somos una empresa muy grande. Fundador de Bisiesto Studio. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo estás? Pues yo encantadísimo y además en buena compañía, así que con muchísimas ganas de charlar. Me gusta que me llames amigo de la casa y me parece un poco mal que se lo digas a todos. Carlos Herrero, Mr. Landon. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Jorge, un placer estar aquí. ¿A mí no me dices amigo de la casa? Sí, eso justo iba a decir, en plan, también Ah, es vale, amigo de la vale. casa. Uno se queja de se lo Gracias. dices a todos y otro de no me lo dices a mí, ¿eh? Mira, un poquito Bueno, de consistencia. sí, 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 sí. Consistencia y disciplina. Miguel, cuéntanos, preséntate un poco que la gente tenga el contexto de qué es Bisiesto Studio y nivel de clientes y tal. Y ahora presentamos a Venga, Carlos. venga, genial. Pues bueno, en Bisiesto Studio vamos a cumplir 5 añitos ahora, que cuando estamos grabando este podcast, seguramente cuando salga ya los habremos cumplido, así que ya tendremos más de 5 años. Y trabajamos en 3 áreas que yo creo que resolvemos especialmente bien. La primera sería el branding estratégico, la segunda el marketing memorable y la tercera el producto digital, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con diseño, desarrollo y optimización de producto. Y estas 3 áreas las trabajamos, yo creo que se nos conoce mucho por ello, por trabajarlas desde la perspectiva holística que aporta la experiencia de usuario. A nivel de clientes, empezamos con clientes muy chiquititos y poco a poco hemos ido avanzando. Trabajamos sobre todo con clientes de tipo startup, pero que están en una fase de scale-up, que tienen presupuesto para hacer cosas interesantes. Algunas corporates y pymes, que ojo, cuando decimos pymes nos imaginamos empresas muy chiquititas, pero hay de todo tipo. Quizás con aquellas que tienen un poquito más de presupuesto. Y no sé si por ahí os sirve como resumen así de contexto base. Perfecto. Vale, Carlos, cuéntanos tú qué hacéis y sobre todo para quién lo hacéis, porque si desde Bisiesto son agencia, pero como más especializados en diseño, tecnología, branding y tal, Ujú. vosotros no sois tan diferentes en cuanto a servicio respecto a una agencia de marketing, sino respecto a clientes. Cuéntanos. Sí, sí, totalmente. O sea, yo al final toda mi vida, mi trayectoria profesional ha estado muy ligada al mundo agencia y de hecho Mr. Landon, que ha pasado ya la barrera de los 2 años, empezó un poco como agencia, pero en una evolución súper natural para nosotros. Nos hemos convertido más en una empresa de servicios para agencias. Vale. ¿Dónde nos movemos nosotros? ¿Cuál es nuestro ámbito de especialización? Toda la parte en un funnel de la captación, ¿vale? Tanto de pago bien sea en búsqueda, display, redes sociales, ¿vale? O incluso Amazon, por ejemplo, eh, como la parte orgánica, ¿vale? De SEO. A nivel de tecnología sí que nos apoyamos mucho con herramientas no code, ¿vale? No entramos tanto, a lo mejor, por ejemplo, Bisiesto seguro que tiene un expertise brutal en sí que es un desarrollo a medida muy específico. Nosotros en ese campo ya no llegamos, pero sí que nos apoyamos en un Shopify, un WordPress, la solución de turno que consideremos, que nos ayude siempre a apoyar esas campañas de marketing que llevamos a cabo, ¿vale? Entonces, al final es como siempre que tenga relación con ello, ahí vamos a estar, pero en el momento se salga de esa fase, bien sea por la parte superior, por ejemplo, temas de branding nosotros no tocamos, os lo dejamos a vosotros, y una parte a lo mejor más inferior del funnel, ya si entramos en cositas de CRO y demás, tampoco ahí entramos, ¿no? Entonces nos quedamos en esa parte de captación. Y como decía, estos servicios de forma muy natural nos hemos dado cuenta que a lo largo de estos años cada vez hemos colaborado más con otras agencias precisamente y de todo tipo, agencias de medios, agencias digitales que a lo mejor no prestaban un servicio concreto, freelance muy del mundo de branding, copies, etcétera, etcétera, que o bien no prestaban los servicios que nosotros pues, somos especialistas o simplemente querían un poquito de apoyo, ¿vale? Entonces ahí es donde nos estamos moviendo actualmente. Teníamos como una agencia digital más al uso, que toca más patas como el Marketing Paradise, que ya cualquiera que escuche esto nos conoce. Tenemos una agencia más enfocada a diseño y tecnología y luego tenemos una agencia de agencias. Digamos que los tres somos agencias, cada uno con sus características y sus particularidades diferentes. Y me apetecía mucho hacer este programa para, desde tres perspectivas diferentes, ir atacando algunos temas o algunas preguntas que tengo pensadas de cara a que cualquiera pueda entender cómo debe ser
la relación ideal con una agencia, tanto si tiene que contratarla como si es una agencia y tiene que tratar con clientes. Creo que a los dos bandos les va a ayudar cómo elegir a tu agencia ideal, cómo es la relación ideal entre cliente y agencia, el tema de los freelance, cuántas agencias tiene sentido tener, porque nosotros que llevamos 9 años me he encontrado con un montón de modelos desde el punto de vista de la empresa. Hay empresas que tienen una agencia para todo y está muy bien así. Hay agencias que prefieren tener, hay empresas que prefieren tener una agencia especializada en cada uno de los canales. Creo que cada modelo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y la idea hoy es charlar desde nuestro lado. Un día haré lo mismo, solo que con gente que trabaje en marca final respecto a experiencias de agencias, y así completamos el círculo, para entender un poco desde nuestro lado cómo vemos cada una de estas cosas. Y mañana, si alguien es una agencia y tiene que encarar un cliente o un cliente que tenga que contratar agencias, que pueda ayudar un poco más. Y Qué la bueno. primera pregunta es entender si el podcast tiene sentido para todo el mundo, es decir, si tiene sentido siempre contratar una agencia. Porque al final el viaje normal de una empresa normal, más grande o más pequeña, es: oye, tengo una necesidad, tengo un proyecto encima de la mesa que consiste en vender lo que sea, ¿vale? Voy a vender zapatos. Me da igual si soy una empresa nueva o soy una empresa vieja que arranco una nueva línea de negocio, etcétera. Y necesito a alguien que me ayude con el paid media de mi nuevo e-commerce de los zapatos, por ejemplo. Entonces ahí empiezan un abanico de posibilidades que a veces yo, hablando con clientes y tal, hasta les llega un poco a abrumar, en el sentido de ¿en quién confío para esto? ¿No? Porque todo el mundo quiere que te salga bien, entonces puedes confiar desde tu primo que has hecho un curso de Community Manager y te ha dicho que te puede ayudar, hasta una agencia enorme que esté especializada en un área concreta, rollo solo el entorno de Meta, que te vaya a meter un consultor, un proyecto, un no sé qué, y pueda ser la campaña monstruosa, ¿vale? Entre esos dos hay un montón de grises. En vuestra opinión, interpelo a Miguel y luego que Carlos complete, ¿cuándo tiene sentido contratar una agencia? ¿Qué creéis que debe tener alguien en cuenta antes de decidir si contrata o no contrata una empresa externa? Bueno, me parece una pregunta que, así a lo bruto, seguro que sacamos algunos puntos clave que puedan aplicar casi a todo el mundo, pero que en la que luego puede haber situaciones o casuísticas muy concretas en las que, bueno, pues haya muchos matices, ¿no? Pero teniendo esto como base, yo creo que habría un primer punto clave, que sería entender si lo que estás delegando, en este caso a alguien externo, está dentro de tu foco o no. A veces algo muy importante en la gestión de equipos, esto lo sabe cualquier gestor de equipos, ya sea una agencia o una empresa de producto, tiene que tener muy claro cuál es el foco de su equipo, cuáles son los objetivos clave, y si algo está fuera de ese foco o nos va a despistar, delegarlo puede ser una buena idea, en este caso en una agencia. Ahí también tenemos la idea de, muy cercana al foco, a si es algo core para la compañía. Cuando es algo muy, 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 digamos que está muy, muy ligado a los objetivos principales de la empresa. Es muy probable que incluso aunque te cueste esfuerzo, prefieras hacer el trabajo tú mismo a sacarlo fuera. Ya no solo por una cuestión de foco, sino por una cuestión estratégica, ¿no? De, oye, lo quiero hacer dentro de casa. Pero en cualquiera de estos dos casos, en el del foco o en el que sea una tarea o un elemento core para tu negocio, creo que hay dos puntos clave que aún así harían que, incluso aunque pareciese lo contrario, contratases una agencia. El primero sería que no tengas el expertise para conseguir algo, aunque sea muy core. Entonces como mínimo empiezas subcontratándolo e intentas subcontratar a alguien que sea muy especialista de eso que necesitas resolver. Y el segundo sería el tiempo. Oye, yo sé hacerlo, no me desenfoca, pero es que no tengo capacidad en este momento para hacerlo dentro de mi equipo, por el motivo que sea, ¿no? Entonces no tengo o el expertise o el tiempo para generar los resultados que necesito, y entonces contrato una agencia. Es un poco amplio, pero creo que nos da como para empezar un poco a discutir, ¿no? O sea, foco, si la tarea es core, si tienes expertise y si tienes o no tiempo para hacerlo. Carlos, ¿cómo lo ves? Con la respuesta de Miguel, la verdad es que magnífica. A ver qué puedo aportar yo ahora. Sí que encaja mucho lo que tú mencionabas, Jorge, de la escala de grises, ¿vale? Y nosotros, al menos, que en la colaboración con otras agencias, o que también tenemos ahí algunos clientes finales en este modelo, de escenarios de los más variados, ¿no? Partimos desde pequeños emprendedores, pymes,
que efectivamente no es su fuerte. Es decir, voy a poner un ejemplo real, ¿vale? Tenemos un cliente que, por ejemplo, es un instalador de césped artificial en Madrid. Y llegó y dijo, oye, que yo sé, se me da muy bien instalar césped, soy muy bueno en lo que hago, pero más allá de eso no tengo ni idea. Yo lo que sé es que quiero clientes. Oye, y algo tan sencillo como, vale, pues la parte de captación, una landing, publicidad de pago, oye, fantástico, como un tiro y ha ido creciendo con nosotros de la mano y ahora hay más servicios, pero vino por algo muy, muy concreto, ¿no? En su momento. ¿Cómo? Me voy a ir hasta al otro extremo. Estamos trabajando también como una multinacional, ¿vale? En un sector de automoción, donde hay un departamento de marketing que no tienen la capacidad de llevar ellos mismos las campañas de pago, de llevar el SEO de sus portales, etcétera, pero sí que tienen muchas necesidades cambiantes en el día a día relacionadas con el mundo del marketing. Entonces, necesitan tener un equipo interno para coordinarlo, pero claro, es que igual un día, de forma constante, sí que son campañas de pago, pero un día nos piden ayuda para buscar o incluso para que coordinemos un experto en analítica porque tienen un proyecto de medición muy complejo. No les interesa tener a alguien interno para ello, pero sí que el apoyo de una agencia que les pueda ayudar en los retos que una empresa de esa magnitud se le va presentando en el día a día y que les permite adaptarse de forma mucho más ágil a través de una agencia que con un equipo interno que a ver cómo puede crecer y desarrollarse para todos los retos que se les presentan. Oye, perdóname un segundo, Carlos, es que, Mm. claro, me parece muy interesante lo que aportas, pero estaba pensando en vuestro caso que hacéis mucho servicio para agencias. ¿Por Sí. qué una agencia en concreto contrataría otra agencia para dar servicios? O sea, ¿son las mismas casuísticas o os encontráis que hay como algunos huecos que cubrir Vale, te donde... cuento. Mira, básicamente nos encontramos con, oye, agencias que a lo mejor no prestan este servicio en concreto, ¿no? Pues, oye, pues yo no tengo a alguien de pago dentro de la empresa o incluso soy una agencia de medios, soy una agencia más especializada en branding, ¿vale? Etcétera. Entonces, yo no ofrezco esta serie de servicios, sin embargo, tiene mucho sentido que me viene un cliente, me ha encargado una imagen corporativa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el siguiente paso? Oye, pues necesito la web nueva, que a lo mejor no necesito algo a medida, pero necesito una web y empezar a llevar a cabo mis primeras estrategias de captación. ¿Vale? Pues en ese aspecto colaboramos con agencias, incluso también de marketing digital, que esa parte no la cubre. A lo mejor hacen web y llevan redes sociales, pero precisamente el pago pues no lo tocan. Pues bueno, ahí les podemos ayudar, ¿vale? Ese es uno de los puntos. 2, agencias donde efectivamente ya están prestando ese servicio, pero esto a mí me gustaba mucho tirar de metáforas, ¿vale? Esto es como tú puedes ser un médico de familia y un médico puede ser muy bueno, pero si tienes un problema muy grave en la rodilla, va a ser un especialista muy específico ya a nivel quirúrgico de rodilla. Pues también nosotros hemos ayudado a agencias donde a lo mejor dice, oye, mira, me he encontrado con una serie de clientes donde por nivel, por lo que sea, pues se nos ha escapado, necesito perfiles más seniors con más experiencia en este campo. ¿Nos podéis ayudar? O incluso hemos hecho labores de consultoría. De decir, oye, tenemos aquí algunas cuentas que necesitamos una visión externa, ¿vale? Nos podéis echar una mano. Entonces, bueno, al final, como ves, puede ser tanto porque no prestas el servicio o porque llega un punto donde necesitas un apoyo, ¿vale? Por el nivel de cuenta al que se accede. Bueno, En realidad son necesidades parecidas a las que puede tener el cliente final, de oye, no lo tengo dentro, necesito a alguien que me ayude. Que al final, con el enfoque que contaba antes Carlos, de contrastar un poco de cuándo tiene sentido y cuándo no, creo que se ve muy claro cuando lo comparas respecto al resto de opciones. Es decir, si lo comparas respecto a un freelance, creo que la diferencia está en el valor que puedes tener en cuanto a cuántos perfiles diferentes pueden darle más calidad al proyecto. Porque si vas a un servicio concreto que lo puede dar solo una persona concreta y no necesitas como un equipo, da igual que sean 2, 3, 4, 12 personas, a lo mejor el freelance puede estar como al mismo nivel respecto a la agencia. Es verdad que ahí la agencia te aporta un expertise directo de los demás, que es conozco el modelo de negocio, conozco los sectores, tengo como mucho, o sea, la persona que te va a llevar esas campañas, por seguir con el ejemplo, está alimentada de un montón de conocimiento que te da el estar rodeado de un entorno concreto que el freelance a veces pues no tiene, porque el freelance, el hombre o la mujer llega hasta donde llega y no total. puede tener tanto inputs como puede tener alguien de agencia que toca un montón de proyectos y tal, que al final es la parte buena de estar en una agencia, la diversidad que puedes tener de proyectos y de casuísticas que te encuentras que con clientes, con un cliente concreto, por muy grande que sea, no te pasa. Y respecto a meterlo dentro, creo que siempre hay un tema de costes, de decir, oye, pues esa parte de paid media me tiene que salir muy rentable el meter una persona dentro y sobre todo tengo que tener la necesidad, porque tienes que tener unas características muy concretas en tu proyecto para necesitar a alguien full time solo en un solo canal. O eres muy grande o tienes diferentes proyectos a los que ir imputándole ese trabajo
o raramente vas a necesitar una persona solo a full. Y lo malo de meter una persona a full es que a lo mejor te has comido el presupuesto de tener varias personas por horas en una agencia y que puedas tener 2, 3, 4 perfiles que te puedan llevar más canales respecto a tener uno como muy profundo. Al final, es verdad que todo esto termina en lo que decía Miguel de, oye, pues depende de cada uno, va para un lado o para otro, pero sí que creo que es importante hacer el ejercicio de cuándo tiene sentido contratar una agencia. Pues oye, en función de el número de personas que puedas necesitar o no necesitar, que eso ayuda mucho, creo, el tener un equipo de 2, 3, 4 personas que trabajan siempre en tu mismo proyecto. Nosotros el tipo de clientes que tenemos y que mejor nos encajan y donde más valor aportamos son estos. Clientes donde nos piden, oye, quiero que seas mi equipo de marketing digital externo y te meten 2, 3, 4 personas que están a full, que interiorizan mucho la marca y que trabajan mes a mes y día a día, cada uno desde su especialización, con estrategia conjunta. Eso funciona genial. Qué Si lo bueno. necesitas, esto tiene sentido y si no, pues habrá que encontrar otra solución y listo, ¿no? Sí, sí. Oye, apunto una cosa más, ahora que estoy aprendiendo finanzas, Vale. que creo que lo sabéis, que estoy haciendo un curso de finanzas porque soy muy bueno en ello. Vamos, que necesito ayuda urgente, ¿no? Y una de las cosas que estaba viendo es, oye, cómo, digamos, en qué lugar colocas tus costes es muy importante, ¿no? Entonces, para la empresa que te contrata, ya sea una agencia o digamos, un cliente final, colocarte como un gasto fijo o como un gasto variable tiene implicaciones, incluso también en su cuenta de resultados. Y según el momento en el que se encuentra la empresa, ya, digamos, no estamos hablando de cómo, si es perfecto una agencia para ti o un freelance o que si contratas, pero sí que tiene mucho que ver con el planteamiento de negocio de la empresa y cómo quiere mostrar sus números, ¿no? De repente te encuentras con que contratar una agencia te hace tener tus numeritos muy limpios. Así que también mini punto. Vale. Vamos a dar por hecho que tiene sentido para nuestra tienda de zapatos contratar una agencia, ¿vale? Esto solo acaba de empezar, porque para bien y para mal, la oferta que tenemos en este país de, abro comillas, agencias de marketing digital, cierro comillas, es realmente grande y realmente diversa. Y al final eso hay veces, creo que con los años el mercado ha ido madurando y está poniendo a cada uno en su sitio, pero todavía se da que hay gente que efectivamente se vuelve a sentir abrumada en el sentido de, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Hay un montón de oferta y además a iguales necesidades me están llegando propuestas realmente diferentes. Y ya no solo me cuesta elegir la empresa, sino que también me cuesta elegir la propuesta. Decir, oye, yo tengo claro lo que quiero, le he trasladado el mismo brief a 7 agencias diferentes y lo que me encuentro de golpe son 7 propuestas realmente diferentes. Entonces, a ver cómo podemos ayudar a este punto. Imaginaos que estamos en el otro lado, que tenemos que elegir una agencia, qué checklist de cosas tendríamos que mirar, qué le tendríamos que preguntar a la agencia, qué cosas debemos tener muy en cuenta para no equivocarnos, que al final el coste de esto es que como te equivoques y te empiezas a poner con uno, le haces el onboarding y empieza a enterarse de la empresa y tal y no sé qué, al mes 3, 4, 5, ves que te has equivocado y vuelves a empezar y cuando te das cuenta has palmado un año por una mala decisión. Totalmente. A ver, yo aquí lo primero que haría sería poner uno mismo se tiene que poner deberes, ¿vale? Cuando busca una agencia y tener muy claro en primer lugar cuáles son un poco sus necesidades o a qué puede aspirar, ¿vale? Lo digo porque a la hora, por ejemplo, de comprar propuestas, ¿no? Como estabas mencionando, yo me he encontrado cuando he tenido la oportunidad de ver propuestas de otras agencias y demás, el decir, ostras, es que a veces meten como una especie de packs cerrados independientemente de que el cliente lo necesite o no, que eso depende mucho del propio tamaño ya de la propia agencia. Entonces, creo que hay que ser, no es nada malo, o sea, es de, oye, si yo tengo un tamaño como empresa o como emprendedor o como tal, o sea, también ese tipo de agencia que me voy a acercar va a ser importante. Y a la hora de comparar, creo que hay que hacer muy bien el ejercicio interno de yo qué estoy buscando o con qué necesito ayuda realmente. Yo soy una persona que va a necesitar reuniones periódicas muy constantes, un apoyo muy brutal por parte de la agencia y mucha conexión que puede ser ideal, pero también eso va a tener un coste. Entonces, quien te venda por 4 duros eso, algo no cuadra, seguramente va a ser deficiente por otro lado. Y también un poco al contrario, oye, deja muy claro si tú lo que quieres es esto, pero muy bien ejecutado y poco más, y entonces podrás ajustar más y los presupuestos pues tendrán más sentido. Pero al final muchas veces lo más importante es tener tú muy claro lo que quieres para poder hacer un buen brief y ver que efectivamente ese brief se ha volcado en la propuesta que te hace la agencia. Eso para empezar, diría yo. Joder, qué chulo, me encanta. Has hablado más o menos así, que lo iba apuntando, digamos,
que hay agencias que paquetizan las cosas y a ver si esto te encaja o no, porque depende de lo que tú necesites. Por otro lado, el tamaño de la agencia según lo que tú vayas a necesitar y saber en qué necesito ayudas. Al final es como una especie de casi labor de introspección inicial. Yo voy a intentar irme al otro lado y voy a partir, cuando has dicho antes, Jorge, lo de ponerle comillas a lo de agencia de marketing digital, a mí me viene un poco el tufillo, ese humo que a veces hay por aquí en el sector, ¿no? Y que además es muy difícil de combatir, ¿no? Porque las empresas que intentamos combatir con ese tufillo a humo somos las que intentamos mostrarnos de forma más transparente, pero los que nos mostramos de forma transparente somos los que estamos dedicando esfuerzo a ello. Hay gente que no está dedicando esfuerzo a ello y que seguro que está haciendo un trabajo excelente. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema. Entonces voy a dar por hecho quizás que no hay nadie vendiendo humo y que cuando eliges esa agencia todo lo que te vas a encontrar es bueno para no meterme en ese jardín. Y lo que voy a intentar plantear es que creo que es muy importante que cuando hables con una agencia entiendas lo que narices te están diciendo, que hablen absolutamente en tu idioma. Y cuando hablo de hablar en el idioma de alguien, me refiero a entender los conceptos, entender el proceso, entender lo que se te cobra, digamos que todo ese humo se haya convertido en una cortina transparente que nos permita ver lo que hay. Es decir, que te entiendas cojonudamente bien. Y hay otra segunda parte que se me venía a la mente y es la diferencia entre contratar, no sé si habrá un melón o no, pero una agencia experta en algo versus una agencia generalista. Puede que incluso dependa mucho de tu tamaño o no, porque hay, digamos, necesidades de todo tipo, pero es muy probable que si eres una empresa muy pequeña necesites a gente que haga un poco de todo sin una necesidad de expertise brutal en ninguna de las áreas en concreto hasta que explores cuál es la que necesitas. O puede ocurrir que necesites una agencia, digamos, con capacidad específica para desarrollar algo porque tú ya tienes cierto equipo, porque has ido aprendiendo que eso es lo que necesitas. Y en este pequeño melón que abro, hablando de cómo son las agencias que podría alguien elegir, creo que lo importante sería que no fuera ni una ni otra. Que el que hace, es decir, aquí un poco por tirarme el pisto, ¿no? Quien hace algo muy especializado, que tenga una visión general para no hacerte una cosa muy bonita que no encaje absolutamente nada con todo lo demás, o si tiene una visión general que entienda de lo que tú necesitas para que esto que te está proponiendo encaje con aquello que a ti te hace falta, ¿no? Pues mira, recojo desde ahí, porque tengo clarísimamente cuáles son los tres ámbitos donde yo iría a mirar con lupa para elegir una agencia, pero añado el cuarto de donde arranca Miguel, que es el tema de agencia experta contra generalista. Creo que eso es algo que también hay que plantearse y que va muy relacionado con, oye, antes de salir a buscar tu agencia ideal, entiende muy bien en qué punto estás tú, es decir, cuáles son tus recursos. Porque no es lo mismo tener un director de marketing al que vas a tener hablando con la agencia, pero que también se va a encargar de los flyers de no sé dónde, de la parte de off, de es director de marketing, pero también me lleva atención al cliente, no sé qué, a, oye, tengo un equipo que está por un lado off, que está por otro digital, dentro de digital tengo tres perfiles que ya me llevan un área, que saben hablar con agencias y que entienden el idioma del equipo especialista que va a estar fuera, etcétera. Cambia muchísimo la película y cambia muchísimo las necesidades incluso de interlocución. Eso por un lado. Y luego, las tres patas que yo tengo clarísimas es, uno, tener muy, muy, muy claro que tú vas a contratar a una agencia, pero vas a trabajar con una persona, o con dos o con tres. Y te interesa mucho, primero, saber si vas a poder saber quién trabaja. Porque las agencias lo que pasa es que tenemos, no, miento, tienen unos primeros espadas que son los que dan la cara, que son los que van a hablar contigo, que muchas veces no son los que trabajan. Y eso se nota un montón, porque cuando tú hablas con alguien que no es quien trabaja de verdad, no estás hablando con la persona que sabe. Y es realmente importante tener tú la capacidad como cliente de hablar, preguntar y que te reporte la persona que de verdad está trabajando en el día a día en el proyecto. Y eso es algo que realmente hay que asegurarse de empezar. Si estás trabajando con una agencia que no enseña al equipo, que no te dice exactamente quién está, que no hablo de que tenga que estar todo el mundo en la web, hablo de que cuando tú vayas a trabajar que puedas conocer al equipo, que tengas la capacidad de entender, oye, ¿quién me va a llevar mis redes sociales? ¿Cuánto tiempo lleva llevando redes sociales y qué perfil tiene? Porque si me vas a poner a alguien que o no puedo saber quién es o que está empezando, que a veces pasa, y entonces lo que está pasando es que quien habla con el cliente es alguien muy senior, pero quien trabaja de verdad es alguien muy junior, hay que tenerlo en cuenta. Y creo que esto hay que trabajarlo mucho. Otra cosa importante es enséñame el de tu trabajo y no me lo cuentes. Oye, ¿en qué proyectos has trabajado?
De verdad, si tú quieres llevarme mi e-commerce, ¿qué e-commerce llevas? Si quieres llevarme mis redes sociales, ¿qué redes sociales llevas? Y cómo tienes las tuyas. Si tú me estás viniendo con el discurso de es muy importante que tengas genial tu SEO, o tu blog, o tus redes, o tu email, o lo que sea, dime si te lo estás aplicando tú. Porque si hay discurso, pero no hay acción, pues a lo mejor es que o no lo tienes tan claro o me sueltas la del casa del herrero cuchillo de palo, entonces yo me cojo mi palo y me lo llevo a otro lado. Y me busco a un herrero que sí que trabaje sus cosas. Creo que eso también es importante. Y por último, y esto es, además de que te ayude para elegir agencia, también para tú, de cara al futuro, que tenerlo en cuenta, la gestión de expectativas. Que tengas una conversación con la agencia respecto a dos expectativas importantes. Expectativas en cuanto a resultados. Oye, ¿de verdad la agencia qué me está prometiendo? ¿No me está prometiendo nada? Perfecto, pero por lo menos que sí me pueda dar una estimación de, oye, qué tipo de acciones vamos a hacer y hacia dónde van encaminadas. Cuanto menos exacta sea, sinceramente, mi opinión es mejor, porque cuanto más exacto das una previsión de cosas que van a pasar, más humo metes. Y llega un momento donde tú no puedes controlar el 100% de los resultados de tus acciones y por lo tanto no puedes prometer el resultado de esas acciones. Y creo que eso un cliente final, si no se quiere engañar, debería entenderlo. Y entonces, si viene alguien y le promete, oye, vamos a conseguir literalmente esto en este tiempo, cuidado, amigo, porque es bastante complicado que haya alguien tan excelentemente gurú como que te pueda prometer exactamente lo que va a pasar. Expectativas de resultados y expectativas de comunicación, que muchos problemas vienen por ahí. Oye, yo daba por hecho que tú y yo íbamos a hablar todos los días por teléfono. Y claro, yo lo doy por hecho, pero la otra persona a lo mejor no lo ha dado por hecho. Y creo que es importante también entender qué política de comunicación tiene la otra agencia y cómo encaja conmigo. Y si la política de comunicación que yo quiero es de cada 15 días, asegurarme de que yo como cliente tengo los recursos para que yo o quien sea vaya a gastar el tiempo que necesita la agencia para esto. Para arriba y para abajo, tanto si es mucha comunicación muy intensa como muy poca, creo que es importante tener esa conversación con la agencia antes de empezar, que todo el mundo sepa cómo van a ser los reportes, cada cuánto van a ser los reportes y quién y cuándo habla con cada persona para que cuando se empiece a trabajar todo el mundo tenga las cositas muy claras. Me gusta. Oye, voy a hacer un comentario porque me estaba doliendo cuando has comentado lo de la casa del herrero cuchillo de palo. A mí es como que me has clavado el palo en el corazón y me ha hecho sangre. Claro, mira, en Bisiesto hacemos producto digital y yo creo que a un nivel potente. Hasta el segundo año, ahora tenemos 5, teníamos un Divi como web. Hacíamos proyectos mucho más sofisticados que ese. Y no digo que Divi sea malo, que no quiero entrar en ese tipo de peleas, que seguro que para un montón de cosas, como por ejemplo para nuestra web los primeros 2 años, fue maravilloso, ¿no? Pero, hostia, no es lo que necesitamos. A día de hoy hacemos productos también muy por encima de lo que tenemos en nuestra propia web. Incluso en redes sociales, pues llevamos casi un año con el podcast, pero lo habíamos intentado montar como 3 veces, con lo cual, bueno, significa que no habíamos podido. Incluso en las redes también. Nos ha costado dedicarnos tiempo a nosotros mismos porque lo estábamos dedicando a nuestros clientes. Entonces, digamos que te compro lo que me estabas contando, pero un poco a medias. Lo compro en el sentido de que a partir de determinado tamaño, también necesitas determinado tamaño de agencia para la interlocución y para el tipo de respuesta profesional que necesitas. Y es verdad que en ese tipo de tamaño, muy probablemente, quieres a alguien que predique con el ejemplo, pero es verdad que en otros tamaños un poco más pequeños, que pueden encajar a un montón de clientes, e incluso empresas más grandes de lo que nos imaginamos, no hace falta que esa gente esté dedicando más recursos que en hacer bien las cosas. Y que solamente con tener buenos ejemplos de clientes y buenas referencias, probablemente podríamos cubrir ese punto de que en casa del herrero haya un cuchillo de palo. No sé cómo lo veis. Me vale la autopista intermedia que hemos tenido. Lo que sí que no puede pasar es que no tenga ni una cosa ni la otra, ¿vale? Es decir, que al final, Tal cual. si cuando tú, o sea, al final creo que el trabajo y los ejemplos valen más que cualquier discurso que tú puedas dar a alguien y cualquier, incluso de los propios, ¿eh? O sea, creo que eso, lo ajeno, el trabajo que tú has hecho de, oye, esta gente confía en nosotros, nos pagó esto y esto es lo que opina, vale más que cualquier otra cosa y también nos vale a nosotros cuando vamos a comprar cualquier cosa. O sea que creo que este ejercicio ayuda un montón. Creo que no es el único, o sea, podemos encontrar agencias que tengan como muy buenos casos, pero que luego no cumplan el resto de cosas, ¿no? Y que digas, oye, pero esto aquí, ¿quién me va a llevar mis cosas de verdad? O cuáles son las expectativas y tal. Pero sí, yo creo que es una más, o sea, que hay que tener en cuenta. Y el balance entre esas tres cosas, si tienes como esos tres checks,
que comentaba antes, yo creo que te acercas bastante a una lección de la que no arrepentirte. Bastante de Hombre, Carlos, yo acuerdo. ¿tú creo... esto cómo lo ves? No, Porque claro, si una eso sí agencia iba a busca una mencionar. agencia es diferente, ¿no? Ujú. Claro, cambia un poquito. Que ojo que nosotros también nos vemos ahora un poco involucrados en ese proceso de, oye, hemos estado, por ejemplo, nosotros como 2 años donde todo ha sido muy de boca a boca y como decía que ha venido como muy natural ese proceso claro, cuando viene recomendado es mucho más sencillo, porque tú sinceramente, o sea, no hay ningún problema en reconocerlo, tú buscas a Mr. Landon y hay una web con una landing que pues oye, no es la que más nos gusta, de hecho estamos en un proceso de cambio con este nuevo posicionamiento, ni hay una imagen en redes sociales potente y nada por el estilo. Pero, claro, ¿dónde está en nuestro caso concreto la fuerza? En las relaciones que tenemos y sobre todo los perfiles seniors que tenemos en la agencia, porque incluso por nuestra forma de funcionar y nuestro modelo, o sea, tenemos perfiles que incluso tienen que tener la capacidad de combinar su dedicación a Mr. Landon con incluso un trabajo en otra empresa privada, etcétera. Pero precisamente eso es lo que da ese grado de expertise que dices, ostras, es que mira qué tipo de perfiles hay en Mr. Landon y quién está apoyando a todas las campañas que se sacan desde Mr. Landon. Entonces, claro, digamos que esa parte nos aprovechamos, ¿no? También un poco de la trayectoria de todos los perfiles que nosotros formamos, ¿vale? Porque precisamente es ahí donde está nuestro valor, en decirle a una agencia, oye, no te preocupes, mira quién tienes detrás para ayudarte, bien sea con tus clientes o no. Lo cual no quita, efectivamente, que tengamos deberes que hacer, obviamente. En tu caso, además, digamos Ujú, que el resultado de vuestro trabajo vale doble, porque o sea, nosotros, si yo fuera a buscar a alguien ujú, que trabajara con agencias y me encuentro con que otras agencias están contentas, digamos que al final me identifico muy bien con tu cliente, porque yo puedo decirte, oye, que trabajo con Pepito que vende farolas y está muy contento, pero si yo vendo luego coches, pues a lo mejor no tengo ujú. por qué sentirme tan identificado. Pero una agencia contenta con vosotros es claro síntoma de que yo como agencia podría estar contento, ¿no? O sea, en vuestro caso se ve Claro, muy bien. ahí el reto a veces está en conseguir que de verdad otra agencia esté dispuesto a, o bien reconocer de, oye, sí, estoy trabajando contigo en algunos ámbitos o Ujú, con algunos clientes, o digamos que, porque en nuestro caso, por ejemplo, con nuestro modelo, la confidencialidad para nosotros es sagrada. O sea, nosotros nunca queremos saltar a la agencia, o sea, para nosotros nuestro cliente es la agencia, no los clientes de la agencia, ¿no? Entonces ahí es verdad que hay que ser muy comedidos y demás, por eso ponemos mucho hincapié en la trayectoria que tienen los perfiles que forman Mr. Landon, ¿vale? Y sí que es verdad que tenemos al final agencias con las que llevamos desde el inicio trabajando y colaborando que no tienen ningún reparo en decir, oye, pues mira, sí, pues para este ámbito donde yo no soy experto, no tengo ningún problema en reconocer que cuento como partner con Mr. Landon y nos ayuda fantástico. De hecho, quería hilar un poco con una parte que me parece que era súper importante lo que has dicho, de que se nota mucho cuando el interlocutor que tienes delante no es el que está haciendo el curro, ¿vale? Nosotros aquí, por ejemplo, de la misma manera que tenemos la parte de confidencialidad, también tenemos que ser muy flexibles de adaptarnos a cada casuística de cada agencia con la que trabajamos, ¿vale? Entonces, es verdad que se nota mucho y da gusto cuando trabajamos, cuando en la otra parte de la agencia el interlocutor con la persona con la que hablamos y se encarga de gestionar los clientes tiene un perfil técnico o también tiene muchos conocimientos en marketing, etcétera. No es a lo mejor el típico account que en otros casos parece que simplemente está para atender al cliente, pero efectivamente todo es déjame que pregunte y te digo. ¿Vale? Entonces, esa parte es muy importante y por eso hemos tenido casos donde efectivamente cuando el cliente ha escalado de nivel y necesitamos un contacto muy directo con cliente, hemos dicho, oye, ningún problema, vamos contigo desde la mano y nos han presentado un poco como partners. De, oye, en este ámbito, y hemos tenido que dar la cara. Aquí el acuerdo es radicalmente distinto, pero también nos adaptamos a ello, pero porque el cliente, como tú bien estabas diciendo, lo está exigiendo. Tú te sientas con una multinacional y no le puedes decir, espérate que pregunto y mañana te digo. No, no, no. Aquí a mí me traes el tío que me ha hecho esto y que va a dar la cara y lo va a hacer en una reunión delante de todo el equipo de marketing, de negocio y el CEO, pues a lo mejor no, pero casi. claro, claro. Bueno, Vale. Ya tenemos agencia, imaginaos, ¿vale? Hemos acertado, tenemos agencia ideal. toma. A partir de, a partir de ahí, dicen, en el mundillo hay un dicho que creo que no estoy como de acuerdo con ello, pero que bueno, que puede tener sentido, que es que en el momento en el que ganas un cliente empiezas a perderlo, ¿vale? Em, ¿Cómo es la relación ideal entre un cliente y una agencia? Contad un poco vuestra experiencia
en cuanto a, joder, si este cliente entendiera que vamos a funcionar mejor de determinada manera, funcionaría mejor. De hecho, hagamos algo. Contad y explicad un poco cuál es vuestra política de relación con los clientes, ¿vale? ¿En qué canal os comunicáis? ¿Qué persona se comunica con ellos? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es un informe mensual o algo así? Para que tengamos como las 3 visiones. Y respecto a eso, luego charlamos de, oye, cómo creemos que debería ser, qué echamos en falta o en sobra del día a día luego trabajando con los clientes. Dale tú, Carlos, si quieres. Venga, arranco yo. A ver, en nuestro caso, y por como he dicho, por las características del modelo que tenemos, es ser una relación más con agencias, aunque también tenemos clientes finales, como os digo, pero básicamente nosotros desde el primer día que montamos esto sabíamos que era teletrabajo, obviamente, y una forma de funcionar bastante asíncrona. ¿Vale? Para nosotros es muy importante también por el tipo de perfiles que incorporamos al equipo, ¿vale? Pero obviamente sí que buscamos foros en común para estar todos en contacto, ¿vale? Y poder trabajar conjuntamente. Entonces, comunicación en este caso con nuestros clientes, que suelen ser otras agencias, agradecen mucho. Nosotros no somos los tipos que vamos a estar al teléfono. O sea, es decir, si te voy a descolgar el teléfono, te voy a llamar, es porque de verdad hay un marrón, algo se está quemando gordo, ¿no? Entonces, agradecen mucho una buena organización, principalmente las comunicaciones por email, y luego sí que buscamos momentos de debate conjunto, pues que en una videollamada, etcétera. Pero es verdad que entendemos bastante. Al final somos como dos agencias, por así decirlo, colaborando juntas, y sabemos que las interrupciones suelen molestar, que las reuniones puestas por el ayuntamiento no es lo que más nos gustan, etcétera, ¿no? Y de hecho, a ver, no olvidemos, yo vengo de agencias, he tenido mucho trato también con cliente final, he colaborado también con otras agencias y de hecho también suele ocurrir esto, ¿no? De clientes que te exigen muchas reuniones. Yo siempre lo diré, no, hay veces que no las entiendo, ¿vale? Y me he encontrado con algunas empresas que parece que no es que nos tenemos que reunir todas las semanas, ¿vale? Ok, pues está en el calendario. Y se ha llegado a la reunión para decir, ¿qué quieres que te cuente? Si hemos estado hablando por email todo lo que ha ido surgiendo, si cuando ha habido algo te he llamado, tal, o sea que yo soy partidario de tener todas las reuniones que hagan falta, pero siempre y cuando sean necesarias, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos en mi experiencia y con el modelo que estamos ahora, nuestra relación se basa principalmente en el email, videollamada y poquito más, WhatsApp fuera y teléfono lo justo y necesario. Miguel, ¿cómo lo lleváis vosotros? Pues en cierto modo parecido. Yo me voy a poner un poco hippie, que sabéis que me gusta, y os diré que la parte de empatía siempre es muy, muy importante para nosotros. Intento desde el inicio a nivel personal entender cuáles son los problemas del cliente reales y si en ese momento tengo una persona muy agobiada al otro lado, intento apagar ese fuego, el fuego del agobio, ¿no? No solamente el fuego del proyecto, sino el fuego de la persona con la que estoy tratando. Entonces, a veces es verdad que eso nos desvirtúa un poco la atención ordenada a través de mail, alguna vez Slack, dependiendo del cliente, pero casi siempre mail y videollamadas. Y a veces, ya os digo, nos saca un poquito y pues tienes que dar una atención un poco extra. Supongo que os pasa parecido. Pero sí que con esa bandera de la empatía, pues me siento menos mal cuando lo hago, aunque sea poco eficiente, porque conseguimos crear una buena relación con la gente. Me ha encantado lo que has dicho, Carlos, de no quedan bien las reuniones marcadas por el ayuntamiento, porque es verdad que hay veces como algunas reuniones que se podrían evitar, yo creo que no solo en el ámbito de agencia, cliente, agencia, sino en todas las casas, incluso en la de Jorge, que dice que todos somos de la casa, así que en la de Jorge más. Y es verdad que el teléfono intentamos dejarlo solo para puntos muy, muy clave, pero ya os digo, si hay un momento en el que, aunque no sea tan grave lo que está pasando, pero quien tienes enfrente lo está pasando mal, levantada de teléfono lo antes posible para tener una conversación rápida. Yo en ese caso, Miguel, o sea, totalmente de acuerdo e incluso le daría la vuelta, ¿vale? Que si bien me he puesto al lado de, oye, que reuniones por el ayuntamiento no, pero también muchas veces soy de los que piensa de, a ver, hay veces que para solucionar un problema lo mejor que puedes hacer es descoger el teléfono, descolgar y en 5 minutos en una llamada, escuchando a la otra persona, tranquilizas y solucionas el problema en el momento. Digo, que ojo, que a veces es que dices, lleváis 2 días intercambiando emails que no se termina de entender lo que quieres transmitir, se malinterpreta, no solucionas nada y tensa la relación. Entonces, Total. cuando todo va bien, lo normal, oye, email, tal, no sé qué, reuniones cuando son necesarias, coordinadas, no de última hora, etcétera. Pero oye, si ha habido un problema grave o hay algo que no se está entendiendo, somos personas que nos relacionamos, lo mejor que puedes hacer es cojo el teléfono, te llamo y te digo, hey, ¿qué ocurre? ¿Cómo te puedo ayudar? Y no pasa absolutamente nada, pero claro, bien utilizado, ¿no? Otro tema es de, te llamo de, ¿has visto el email que te he mandado? Que eso también se produce, ¿vale? Entonces, claro, yo critico esas llamadas. Decir, oye, pues Entiendo. no, ¿vale? Pero bueno, ahora cuando lo veas te contesto, ¿vale? Y ya está.
Estoy en el equipo de Carlos en cuanto a en este tema de las reuniones o no, ninguno de los extremos tiene razón. O sea, no hay nada heroico en no tener una reunión nunca y a la vez no hay nada más improductivo que por defecto tener una reunión y demandar tiempo del otro en el momento en el que a ti te viene bien. Creo que por eso hablaba mucho de las expectativas, porque creo que uno de los aspectos importantes en la relación de una agencia con un cliente es este, la comunicación. Cómo, cuándo y por qué nos vamos a hablar y en qué canal nos vamos a hablar. Creo que esto es importante. En nuestro caso, el modelo que tenemos es de aquí el 95% de la gente que trabaja habla con los clientes directamente. No hay nadie que se encargue solo de esa interlocución. Y creo que haciendo un poco de recopilación de qué cosas respecto a la relación creo que un cliente debe tener en cuenta, lo que más destacaría sin duda es que el cliente siempre tiene que hacer los cálculos del presupuesto respecto a la agencia en dos ámbitos. Uno, lo que le va a pagar y dos, el tiempo que le va a demandar. Porque nuestra experiencia aquí es que solemos tener un trabajo menor del que podríamos en cuanto a calidad porque nos falta ayuda de parte del cliente. Y creo que es importante que el cliente entienda que además de lo que le va a pagar a la empresa, necesita meter un mínimo de recursos que eso la agencia tiene que ayudar a dárselos para atender a la agencia, ¿vale? Para que la parte de tu negocio que yo necesito me la des, para que la parte analítica a la que yo no puedo acceder por el motivo que sea, que hay veces que no te dejan, me la des. Porque si a mí me llevas tuerto, pues yo no puedo conducir igual el coche. Entonces, hay determinadas cosas que el cliente tiene que tener en cuenta, tanto en cantidad como en calidad, porque lo que pasa algunas veces es un chascarrillo que nos ha pasado esta semana. Un cliente que trabaja con nosotros y que le ha dicho a un compañero que que sus emails los lee en diagonal, ¿vale? Claro, si los lees en diagonal, empieza a leerlos en horizontal o en vertical o léelos enteros. Pero entiende que si ese es el caso que tú me estás haciendo, todo dificulta un montón. La comunicación ya no va bien, me contestas a la mitad de las cosas y entonces nosotros tenemos que perseguir al cliente para que nos pase lo que nos pase. El cliente se va desgastando porque no contaba con que necesitamos cosas que depende de ellos y que de alguien que esté ahí y todo empieza un poco como a ir bastante más lento de lo que debería. Y además aquí a nosotros es verdad que tenemos la costumbre de ir muy rápido y de ejecutar mucho y hay que seguir al ritmo. Y creo que ese tipo de cosas no pasan si desde el principio las expectativas dices, oye, ¿esto vamos a tener acceso directo o no? Pues que sepas que todas las semanas vas a tener que entrar aquí y actualizarnos la información. Porque si yo no sé cuántos leads te han entrado y por dónde te han entrado, no me puedes pedir que optimice las campañas y que mejoremos las campañas porque no sé cómo están funcionando. Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante que el cliente haga el ejercicio y saber si lo va a hacer el director de marketing, que es el que nos suele contratar, spoiler, nunca lo va a hacer él, pues si no lo vas a hacer tú, qué persona de dentro, qué perfil y con qué nombres y apellidos es quien todas las semanas nos va a dar la información que nos falte o lo que haga falta. Creo que eso es muy importante que el cliente final lo entienda muy bien, saber que aparte del dinero que nos va a dar, ¿qué más va a necesitar la agencia para funcionar? ¿Lo veis Tengo igual? para escribir, es que tengo para escribir un libro aquí, no, no sabría por dónde tirar de casuística. Entonces creo que no sé si Miguel, tú quieres aportar algo, tenías alguna idea en mente. Sí, bueno, que en la parte de todo el rato se repite la parte de expectativas Ujú. y que la parte de expectativas tiene mucho que ver con una comunicación fluida. Y estaba justamente, Carlos, pensando en ti. Estaba pensando en que, claro, me pasa a menudo, Carlos? Quiero decirlo Ujú. ahora que nos oye todo el mundo. La idea es que cuando yo voy a un cliente y le cuento lo que puede esperar de mí, en nuestro caso en Ujú. Bisiesto, muchas de las... Hay verdad que hay servicio continuado, ¿no? Hay servicios más de fee mensual y tal, pero la mayoría son proyectos. Entonces, cada proyecto yo tengo que esforzarme en generar esas expectativas específicas para ese proyecto, una manera de seguimiento, una manera de comunicación y digamos que tengo que repetir, es como hacer, ser profesor de primero de primaria todos los años durante 40 años, ¿no? Es como que repites lo mismo. En tu caso, corrígeme, al trabajar con Ujú. una agencia, al final las agencias habitualmente manejan varios clientes y una vez has entrado a Ujú. trabajar con ellos, entiendo que ya se sientan esas expectativas, un método de trabajo que
a ver, pase lo que pase, tengamos nosotros nuestra metodología, el cliente la suya, siempre, igual que cuando incorporas a alguien en la empresa, hay un periodo como de adaptación en la que todo empieza a engranarse, ¿no? Y a medida que trabajas más tiempo con alguien, el trabajo empieza a ser más productivo, más eficiente. Esto yo creo que no es un secreto y que podría ser casi como una ley. Entonces, entiendo que en vuestro caso, al trabajar con agencia, una vez sentáis expectativas, canales de comunicación, empezáis a currar, todo esto se hace mucho más cómodo para el día de mañana ir incorporando más clientes con vosotros. Entiendo que es una ventaja para Bueno, este modelo. claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, lo bueno de colaborar con agencias es que una vez estableces una forma de trabajar con ese interlocutor, con la otra parte de la agencia, con el equipo de la otra agencia, claro, es verdad que la tipología de clientes que pueden ir llegando es súper variada, pero la comunicación la tienes con una persona que ya sabes cómo funciona. Entonces, es verdad que nos toca adaptarnos un poco a las necesidades de cada cliente que va entrando. Entonces, aquí en mi caso, la relación ideal, nosotros intentamos hacer mucho esfuerzo en oye, tenemos que hacer equipo. O sea, mucho trabajo en equipo, tu marrón con un cliente es mi marrón también, o sea, huimos de, a mí no simplemente me estás contratando un servicio para lavarte las manos y ya está, no, porque si no esto probablemente no funcione. Y de hecho las relaciones más duraderas que tenemos es porque si hay un marrón, el marrón es nuestro. Si tú tienes un problema y tienes mañana una reunión con un cliente, entendemos que si tienes preocupaciones tienen que ser nuestras también y te tenemos que apoyar para que esa reunión salga lo mejor posible, no solo tu marrón. Yo no voy a ir a la reunión, eso es la parte a lo mejor buena en muchos casos. Hay casos que sí, como comentaba, ¿no? Antes, y si nos presenta como partner, pero sí que te voy a dar en todo momento ese apoyo constante o lo que necesites para que esto llegue a buen puerto. Entonces, por ese lado, el trabajo en equipo a mí me parece fantástico. Sobre las expectativas, porque también tenemos clientes finales o tanto cuando trabajamos con la gente como con cliente final. Por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado, y esto me lo he encontrado mucho, sobre todo en las empresas más grandes, mucho departamento, o sea, que ya empiezas a conocer que hay mucha política, hay mucha burocracia interna, etcétera, y que, por desgracia, muchas veces, aunque a la persona con la que hablas del departamento esté de tu lado, hay otros frentes dentro de la empresa que no te van a permitir avanzar. Pero, sin embargo, ahí es muy importante decir, oye, tenemos estos objetivos, estábamos dispuestos a alcanzarlos, pero si por el camino nos vamos a encontrar con este bloqueo, este y este, yo puedo ser lo más proactivo del mundo intentando dar soluciones y demás, que muchas veces me siguen encontrando los mismos bloqueos. Entonces, en ese momento, para mí es súper importante decir, oye, las expectativas tienen que cambiar. Tú me has pedido esto, yo te he dicho todo lo que necesito para alcanzar ese objetivo y el 70% no lo tengo. Por lo tanto, las expectativas tienen que variar. Y ha habido casos donde se han intentado mantener las expectativas y eso sí que nunca puede ser y ahí sí que toca como hablar muy claro, la verdad. Y en esta parte que comentas, también entra algo que explicaba Miguel antes con el tema de la transparencia. Creo que vamos a aprovechar que estamos los tres del mismo lado de la trinchera. El mismo ejercicio de transparencia debería darlo la empresa que contrata y ejercerlo la empresa que contrata. Porque si tú eres consciente de que en tu empresa la agencia va a tener determinados problemas o barreras, ¿no? Como lo que comentaba Carlos ahora de, oye, tenemos limitaciones técnicas, tenemos los recursos que tenemos y a lo mejor vamos más lentos. O al contrario, oye, mira, que es que para daros feedback vamos a tener 3, 4 interlocutores, que sepáis que esto a veces se puede hacer bola y hay que buscar una manera de hacerlo ágil. Otro ejemplo de esto, que parece una tontería, pero a mí no lo es, oye, que pagamos a 90 días o a 180 días. Si a mí esto me lo dices desde el principio, yo lo tengo en cuenta, porque a veces lo que pasa es que llega un momento donde parece que ya hemos encajado, pero ahora no hemos encajado, porque me faltaba información de tu lado. Y al final esto termina en o cosas más lentas o cosas más complejas, porque desde el lado del cliente no han tenido el mismo ejercicio de transparencia que intentamos dar desde el lado de la agencia. Entonces creo que eso el cliente final también tiene que tenerlo en cuenta. Oye, ¿qué se va a encontrar la empresa que va a trabajar con nosotros? Para que lo sepa, se pueda organizar en consecuencia y a la semana 3, cuando me pregunte, oye, las implementaciones que necesitamos para el SEO se han hecho, que no le tenga que decir yo, pues mira, eso va en una lista de tareas y te han dado de plazo para 2 meses y medio. Porque claro, eso es algo con lo que no cuentas y entonces tú haces unas estimaciones, una organización y de repente, ¡pumba! Y lo mismo pasa con los plazos. Oye, ¿cuándo queremos empezar a trabajar? Porque no es lo mismo si queremos empezar a trabajar en 10 días que en 4 meses. Es bastante diferente y cada uno se tiene que organizar para que luego no vengan sorpresas. Creo que todo esto también son un montón de cosas que puede ayudar a lo que es la relación ideal entre cliente y agencia. Y nos Totalmente. hemos dejado algo que quiero meter de extra, que podríamos haberlo puesto al principio, que es uno de los momentos en donde se cuelan más problemas.
y es cómo los clientes preparan los briefings. Un mal briefing ya es el inicio de una muy mala relación. Que al final el briefing no deja de ser un documento que resume un montón de cosas que hemos hablado ya. Oye, ¿qué objetivos tiene la empresa? ¿Qué expectativas tiene la empresa? ¿Qué recursos tiene la empresa? Para que con todo eso la agencia te diga cuál es el escenario ideal y cómo la agencia encaja con esto. Pero un briefing hecho con cosas inexactas, un briefing incompleto, un briefing como algunas veces nos han llegado aquí, que son 3 líneas de email y que además el cliente no tiene tiempo, entre comillas, para darte más información, de verdad que ya empieza a ser el principio del fin. Ahí sí que ya empiezas a perder el cliente antes de ganarlo. Esto, yo es que casualmente tenía esta semana un caso perfecto con lo que menciona, ¿no? De cara al Cuéntalo, briefing. Carlos. Pues Cuéntalo. nada, gran empresa, presupuesto 2023, se preparan todas las campañas, producción de contenidos asociados a todas las campañas de captación. Fantástico. Cliente enseña ejemplos de cosas que le gustan de otras empresas. Fantástico. Resulta que ningún ejemplo de lo que nos pasa se puede aplicar por políticas internas tuyas y su brand book y demás. Entonces, es decir, como si tú a mí me enseñas un producto específico con un precio oferta de la competencia, ¿vale? Luego, no puede ser que yo te diga, vale, pues vamos a poner tu producto con la oferta específica. Y dice, no, yo no puedo enseñar directamente el producto con una oferta concreta. Digo, entonces, porque ese es el ejemplo. Digo, vale. Y empezó así como lo que hablábamos, ¿no? De aliarse con email, te envío, pero entonces esto podemos y no. Y al final toca decir, paramos, reunión necesaria, más que obvia, vamos a sentarnos y vamos a ver con qué podemos contar y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, oye, vamos a comunicarnos, vamos a hacer un brief en condiciones de ¿qué necesitamos por el lado de la agencia? Mira, yo necesito esto, te necesito producir tantas piezas, necesito con estas características para todos estos públicos que queremos comunicar, etcétera, etcétera. Oye, de todo esto que hay que elaborar, ¿tú qué quieres comunicar? ¿Hay algo que quieras destacar? ¿Y qué limitaciones tenemos en esa parte de la comunicación? Pero lo que no tiene sentido es que si yo puedo saber que necesito para 3 líneas de negocio X creatividades, para X públicos, en X tamaños, X formatos, pero no sepa que no puedo mostrar a una persona saltando porque patatas, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir, ¿no? Previamente. Pero bueno, nos lo encontramos más a menudo de lo que nos gustaría, la verdad. Pues a mí me pasa, cuando he dicho de los briefings, primero ha muerto una mariposa en Perú y a mí se me ha quebrado un poquito el corazón. Y es que, a ver, en nuestro caso quizás, a ver, todo el mundo pensamos que nuestro negocio es más difícil que el de otros, ¿no? Entonces iba a decir, nuestro caso quizás es más complicado, pero luego preguntas en la carnicería y seguramente él piensa lo mismo de su carnicería y en el del bar y a cualquier persona, ¿no? Pero en nuestro caso es un poco más complicado porque tenemos proyectos digamos, de índole técnica y con un alto nivel de incertidumbre. Tanto en la parte de diseño intentamos crear lo que se va a construir después en desarrollo y luego lo desarrollamos. Entonces, en muchos casos, cuando nos enfocamos a un briefing, para asegurar que sale bien, lo creamos nosotros con el cliente. Hacemos que este documento, que a veces parece como una religión, deje de ser una religión y sea una herramienta de trabajo. Y si esta herramienta de trabajo la tenemos que dar la vuelta y construirla juntos, la construimos. Y si esto cuesta X, pues le dedicamos el tiempo, que es un tiempo que nos estamos dedicando a nosotros mismos. Pero creo que va súper relacionado con algo que comentabais al principio, que creo que ha sido tú, Carlos, que lo has dicho, que me ha encantado, que has dicho antes de nada hay que conocerse a uno mismo. Pues un briefing al final es un resumen de que te conoces, ¿no? De que te conoces a ti mismo y de que encuentras todo lo que necesitas. Tengo por aquí como también un punto clave porque estamos hablando dentro del briefing, pero también estamos hablando de dificultades que nos encontramos cuando trabajamos con el cliente. Y todo el rato me viene a la cabeza que además de unas buenas expectativas hace falta confiar en el prójimo. Que tú puedas confiar en el cliente, que el cliente pueda confiar en ti como en cualquier relación, ¿no? Y siempre me hago una pregunta que, joder, ojalá que cuando los clientes piensen en eso, piensen en positivo. No digo, cuando todo se vaya a la mierda, ¿con quién quieres estar? Porque a la mierda se va a ir seguro. En proyectos como los que hacemos, en los que las cosas cambian y tal, o sea, problemas va a haber. Igual que si tuvieras a alguien empleado en casa. Si es que nos vamos a encontrar con un montón de problemas. Entonces, ¿a quién quieres tener enfrente cuando tengas ese problema? Pues seguramente, como estáis diciendo, alguien que sabe resolver el problema y no un correo y dile. Seguramente alguien que está a tu lado y que empatiza y que, hombre, no está todo el día al teléfono, pero que si tiene que cogerte el teléfono te lo coge. No sé, ¿no? O sea, al final, esa pregunta puede ayudarnos. En ese sentido, pensando un poco en los clientes de Carlos, porque nosotros lo tenemos todo dentro y no externalizamos, pero una agencia que externalice, que al final tenga que poner
la cara a la agencia, pero el trabajo lo está haciendo el equipo de Carlos, es como el doble de presión. Carlos, Brutal. ¿qué presión te llega y cómo gestionas tú un cliente que tiene una duda, un miedo, una inquietud, una queja de un trabajo que habéis hecho vosotros con una persona entre medias? Aquí yo creo que sobre todo es muy importante la parte que mira, estaba mencionando Miguel ahora, esa parte de confianza, pues no te imaginas cuando colaboramos con otra Claro. agencia. Por eso decía, desde el primer momento nosotros siempre intentamos establecer una relación muy de trabajo en equipo y también de la misma manera que estábamos hablando de que Miguel, que me parece una idea fantástica lo que hace, de decir, oye, yo Sí. tomo la iniciativa porque sé que tarde o temprano este brief va a haber que construirlo y mejor que no sea a base de palos por el proceso, sino que desde el primer momento cojo la iniciativa, ¿no? Pues esto yo también lo hago mucho con las agencias con las que trabajamos, ¿vale? Y es de, oye, que vamos a necesitar cada uno, vamos a hacer equipo, estate tranquilo, vas a poder consultarme todo lo que necesites. Y como decía un poco antes, o sea, se han producido situaciones donde, ostras, tengo un marrón, el cliente no está contento con esto. Pero por eso ha sido muy importante durante todo el proceso esa comunicación y como ser una parte miembro del equipo de, oye, pues hemos llegado, generalmente cuando se ha llegado a ese punto es de, ya no sabíamos que este cliente se podía ir. Es decir, lo tratamos como un cliente propio, ¿vale? Y esto es muy importante. Yo colaboro a lo mejor con una agencia y tenemos en cartera, junto con esa agencia, 15 clientes distintos y no es de, oye, que este cliente se va. Ah, bueno, vale. No. Ya previamente siempre lo hemos hablado antes, oye, cuidado con este, oye, cuidado con lo otro, o intentamos también ser proactivos en el sentido de, oye, parece que este cliente las cosas van bien, vamos a dar un poco de caña, vamos a proponer más cosas, vamos a tal. Entonces, pero al final si lo piensas, todo se reduce a esa buena relación y comunicación, bien sea en el caso de Miguel, que lo tiene que hacer con un cliente final, que nosotros también con los que tenemos, pero en el caso cuando colaboramos con otra agencia, todavía mucho más y tener la confianza de que bueno, o sea, a ver, igual está esto tirando más al pisto, pero es que creo que somos muy buenos y pues pillamos muchas veces donde puede estar el problema, donde puede surgir algo. Entonces, si pensamos que es porque nos faltan recursos por parte del cliente, porque se han generado unas expectativas que son falsas, nosotros intentamos siempre adelantarnos y decir, oye, muy bien, tengamos en cuenta esto, porque es probable que ocurra. Y nosotros sí que tenemos una ventaja por este tipo de relación. Hombre, si tengo 15 clientes contigo y en los 15 va mal, probablemente el problema sea mío. Si tienes 15 clientes conmigo, seguramente es porque hemos llegado a 15 porque previamente habían 5 que han ido bien y has ido subiendo. Y que de vez en cuando haya uno mal, si encima lo puedes justificar, dices, ostras, pues igual en este caso es que, pues por desgracia, a veces las cosas no salen como nos gustarían y no todo depende de nosotros, ¿no? Y ya está en ese aspecto, la verdad. Oye, pues un placer. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Miguel, por pasaros por aquí. Nada, muchas gracias a Vale. ti por invitarme. Muchas gracias a ti, la verdad que me lo he pasado súper bien y encantado, con muchas ganas de ver, Carlos, todo este avance que estáis teniendo, porque hemos ido viviendo un poco desde la trinchera vuestro cambio para ofrecer estos servicios a agencias y sé que hacéis un trabajo excelente. La verdad que con ganas Muchas de ver un poco a gracias. dónde os lleva, porque tienen muy buena pinta visto desde cerca, así que joder, pegadle un toquecillo a Carlos si necesitáis y a la gente de Mr. Landon que sabe lo que hace. Bueno, así da gusto, ¿eh, Jorge? Vuélveme a llamar cuando quieras, ¿vale? Que sí. Y si puede venir Miguel, mejor también. Luego me Pues das los 50 euros, Carlos, no te vayas a Ah, olvidar de él. no te preocupes. gracias, Carlos. Miguel, ha quedado un podcast muy completito. Creo que va a ayudar un montón. Así que un placer, chicos. A ti. Igualmente. Y a ti, querido oyente, muchas gracias de nuevo por escucharnos una semana más. Te dejo los datos de estos chiquitos que tienen muy buena pinta en las notas de este podcast. Y por supuesto, que si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.